Muchas gracias por asistir a esta conferencia de prensa. Me acompaña la compañera secretaria de Asuntos Electorales del PRD a nivel nacional, Mara Iliana Cruz Pastrana, nuestro compañero Agustín González Cázares, director del Instituto de Formación Política del PRD. Les convocamos para informarles que el próximo sábado, a partir de las 11 de la mañana, en el Palacio de los Deportes, celebraremos el Encuentro Nacional de Líderes de la Izquierda Democrática Nacional. Esperamos una asistencia de más de 20,000 compañeras y compañeros provenientes de todos los estados de la República y de Estados Unidos, en donde tenemos militancia. En ese encuentro presentaremos un documento en donde se plantea la estrategia para atender los lineamientos políticos generales de la coyuntura, particularmente la reforma a la ley de telecomunicaciones y a las leyes secundarias de la reforma energética, y por lo mismo lanzaremos un plan nacional para continuar con la recolección de firmas que nos permitan lograr la consulta ciudadana del artículo 24, 25 y 27 de la Constitución, como lo hemos venido proponiendo. Vamos a coordinar nuestras tareas con los recorridos que hará el ingeniero Cárdenas y que empezarán a partir del 4 de junio en Chihuahua. En el encuentro también vamos a reforzar la afiliación al PRD para garantizar una mayor implantación territorial. Tenemos una buena respuesta de la ciudadanía y pensamos que de aquí al 6 de julio, que se vence el plazo para la afiliación válida para las elecciones internas, habremos de lograr que cientos de miles de mexicanas y mexicanos se incorporen al PRD y a la IDN. En el Encuentro Nacional de Líderes de la Izquierda Democrática Nacional, vamos a ir preparando nuestras precandidaturas a todos los puestos de elección interna que habrán de definirse a lo largo de los próximos meses. Como saben, se van a renovar los consejos municipales, los comités municipales, los consejos estatales, el Congreso Nacional y el Consejo Nacional. Y vamos a ir ya preparando nuestras propuestas de hombres y mujeres y jóvenes conforme lo marca el estatuto de nuestro partido para lograr registrarlos oportunamente. Hemos avanzado muchísimo en ese objetivo y el encuentro va a contar con la presencia de algunos invitados de otras expresiones internas del partido, aliadas, con las cuales buscamos coincidir. Vamos a insistir en la candidatura de unidad del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como parte de nuestro objetivo político. Pensamos que sigue confirmándose que él es la figura política que puede unificar al partido y darle rumbo al mismo en la perspectiva de las elecciones intermedias de junio del año que entra. Vamos a lograr con ese objetivo, si se tiene, que el partido y la izquierda se reposicionen. En el encuentro también habremos de insistir en que el PRD requiere la unidad de las izquierdas para enfrentar las elecciones locales del 2015.
Ya se vienen preparando esas contiendas que están casi a un año de realizarse, y desde luego que también nosotros nos vamos a ir organizando ya para ir teniendo la estructura en las 20 entidades en donde, además de diputados federales, se habrán de elegir gobernadores en algunas de ellas, diputados locales y presidentes municipales. Durante el 2015 tendremos que jugar un papel muy importante también en la Ciudad de México, en donde, como se sabe, habrá elecciones de jefes delegacionales y diputados locales a la Asamblea Legislativa. La Izquierda Democrática Nacional ha estado insistiendo en que el proceso interno sea organizado por el Instituto Nacional de Elecciones, y por eso también el día de mañana, en la sesión de la Comisión Política Nacional del PRD, que está convocada para las 11 de la mañana en las oficinas nacionales del partido, recibiremos el informe del avance que se tiene en ese aspecto con los consejeros del INE, y seguramente se programará una entrevista de trabajo con ellos para ver los pormenores en caso, como esperamos, de que se confirme que el INE auxiliará al PRD en la organización del proceso interno. Finalmente, en el encuentro vamos a perfilar los que consideramos los elementos básicos de la izquierda que necesita México. Coincidimos con el ingeniero Cárdenas, quien afirmó recientemente en los festejos del aniversario 25 del PRD que al país no le sirve una izquierda dócil, disque moderna, que no se convoque, no se coloque como alternativa ante el PRI y ante el PAN. Y desde luego necesitamos todo un conjunto de elementos para que la izquierda en México se reposicione y logre ser competitiva y avanzar en sus objetivos históricos. Ese encuentro va a tener dos fases. Primero, la plenaria con todos los participantes, y después habrá 32 mesas de trabajo en donde los líderes de los estados habrán de comentar las tareas, y volveremos a recorrer el país a partir de la semana que entra para cumplir con los acuerdos que se tomen. En la semana que entra, a partir del miércoles, volveremos a recorrer el país. Estaremos el miércoles en Michoacán, el jueves en Chiapas, el viernes en Tabasco, el sábado en Veracruz, el domingo en Oaxaca, el lunes en el Estado de México, el martes en algunas delegaciones del DF, el miércoles en Guerrero, y de hoy en 8 días en Morelos, y así habremos de visitar otra vez las 32 entidades y las 16 delegaciones para ir cumpliendo nuestros objetivos. Ese es el objetivo de la conferencia y la información que les queríamos compartir, para que nos hagan favor también de acompañarnos en la cobertura informativa que tendremos del evento del próximo sábado en el Palacio de los Deportes, y que forma parte de la campaña nacional que hemos denominado Sí hay de otra, y que, como ustedes saben, ha sido muy exitosa. El más reciente evento, por ejemplo, fue el que hicimos en Oaxaca, en el auditorio de la Guelaguetza, en el Cerro del Fortín, en donde se congregaron más de 15,000 integrantes de la IDN y donde abordamos el tema educativo. Pensamos que este acto del Palacio de los Deportes también va a ser un acto muy exitoso, tiene un carácter nacional, y desde luego eso habla del ascenso y del avance de la IDN en todo el país y del cumplimiento de sus objetivos. Esa es la razón de
convocarlos. Se ha incorporado a la conferencia el compañero diputado local, Alejandro Ojeda Anguiano, a quien le damos la bienvenida. No sé si alguno de los compañeros quisiera agregar algo más, y si no, pues si hubiera preguntas de parte de algunos de ustedes, con mucho gusto intentaríamos responder. No sé si ande por ahí un micrófono. Sí. ¿Cuál sería el plazo que habría para que el INE diera una respuesta a la petición de organizar las elecciones internas? El 6 de julio a más tardar, porque es cuando se publicará la convocatoria y empiezan a correr los plazos para los registros. Pero yo creo que por todo lo que se tiene que hacer, estaremos en estos días, en esta semana, lo que queda de esta semana y la siguiente, para tener una conclusión al respecto. El plazo, digamos, legal es el 6 de julio, porque se expide la convocatoria, pero para razones operativas y de eficiencia electoral, pues una elección de ese tipo requiere muchos preparativos, y por eso seguramente tendremos una respuesta en los próximos días. Un par de preguntas más. ¿Cuál ha sido el principal obstáculo que ha detenido la candidatura de Cárdenas? Porque esta candidatura, bueno, se ha impulsado, ya tiene tiempo, pero no se ha podido concretar. Decir, sí, ¿cuál ha sido el principal obstáculo? Y una segunda, sí. ¿Qué candados estarían poniendo a ustedes a las precandidaturas que surgieran de IDN? O sea, para que en algún momento no ya iniciado el proceso vengan estas acusaciones o señalamientos hacia los precandidatos o candidatos futuros. La limitación para el proceso que permitiera la posibilidad de que el ingeniero Cárdenas fuera candidato fue porque nosotros insistimos en que fuera una votación universal, directa y secreta de la militancia, como lo hizo el PAN. Lamentablemente, otras corrientes de opinión del partido prefirieron que fuera una elección indirecta en ese caso y que se votara primero por los consejeros nacionales y que luego los consejeros nacionales eligieran al presidente y al secretario general y los demás integrantes de la dirección. Entonces el plazo se alargó porque la elección de consejeros nacionales es hasta el 24 de agosto y el Consejo Nacional que elige la nueva dirección se va a realizar hasta el 21 de septiembre y el registro de candidatos se hace ese día. Así es que formalmente ahorita no hay ningún candidato ni candidata, son precandidatos, todos, algunos que sí andan haciendo labores proselitistas, otros no, y puede que surjan más. Ahora, la razón principal también es la unidad. Nosotros creemos que la unidad se construye y hemos ido avanzando en ello, hemos logrado avanzar en esa tarea y soy optimista en que se pueda lograr, pero ya veremos adecuadamente. Y con respecto a las precandidaturas a dirigentes del partido, pues los candados son los que la ley tiene. No podemos exigir más allá de lo que la propia de lo que la propia ley establece y lo que el estatuto también señala. Sí. El fondo del asunto, más allá del método de elección que usted critica, es la posición del ingeniero Cárdenas de que no se va a lanzar si no es una candidatura de unidad, cosa que a ojos vista no va a suceder porque está Carlos Navarrete en campaña por todo el país y hay otros tiradores. ¿Hasta dónde están ustedes dispuestos a llegar, partiendo del concepto de que si no hay unidad el PRD va a tener severos problemas, porque lo hemos visto a través de la historia? ¿Hasta dónde están ustedes dispuestos a llegar si no renuncian los precandidatos que están interesados y el ingeniero decide no registrarse porque no es candidato único? Como ya lo señalé, vamos a construir la unidad. Eso no es un asunto sencillo de lograr, y hasta ahí es hasta donde vamos a llegar.
La unidad debe construirse en todo momento. Intentaremos que se logre a la brevedad, pero es un objetivo a lograr también en las elecciones constitucionales del 2015, y no solo del PRD, sino con otras fuerzas políticas de izquierda. Señor, nosotros somos partidarios de la unidad y no de la división. ¿Quiere decir que se van a sumar, si no se registra el ingeniero Cárdenas, se van a sumar a otra candidatura? ¿Tienen ya definido algún camino? Bueno, yo no acepto esa afirmación, porque luego van a decir que yo acepté que pusieran palabras en mi boca. Nosotros no nos vamos a sumar a ninguna otra candidatura que no sea la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y vamos a insistir en la unidad. Profesor, ahora que hablaba de esta posibilidad de que el INE sea quien ayude al PRD a organizar, ayer pues los nuevos consejeros decían que había muchas presiones ya de los gobernadores para poder influir en la conformación de estos órganos y pues tener gente a modo en estas elecciones. ¿Cree que en esta situación que se están haciendo este instituto tenga tiempo y tenga los recursos y la capacidad para acompañar al PRD en este asunto? Yo espero que el INE no evada su responsabilidad, primero, de depurar los órganos electorales de los estados, en donde abiertamente los grupos fácticos y los gobernadores influyen arbitrariamente e imponen sus criterios. Tienen ya un plazo legal para iniciar el proceso de renovación de los órganos estatales electorales. Y parte del problema por el cual nosotros queremos que el INE participe en el proceso electoral es por la injerencia indebida de algunos gobernadores en la vida interna de otros partidos. Se sabe, hemos denunciado que hay un candidato del Partido Verde a dirigir el PRD en Chiapas, pues es absurdo, alentado por el gobierno del estado, que el gobernador de Veracruz impuso un presidente cercano a él a través de resoluciones del tribunal. Un agente que trabajaba con él en su gobierno terminó siendo impuesto como presidente estatal del partido, y que van a buscar a imponer dirigentes a modo en diversas entidades. Si el INE contribuye a organizar la elección, se les va a dificultar a esos gobernadores imponer en la dirección del PRD alfiles que los representen a ellos y no a la militancia. Por eso creemos que el INE debe asumir esa responsabilidad junto con nosotros y contribuir a que se respete a los partidos políticos, porque, como lo señala la Constitución, son entidades de interés público. ¿Le dan el voto de confianza a los consejeros? Bueno, ya fueron nombrados y es su responsabilidad, y desde luego que nosotros confiamos en que cumplan con su función, que organicen elecciones transparentes, y como ahora la reforma constitucional y la ley secundaria le da la facultad, a solicitud de un partido, de contribuir a la organización interna, y ese partido, este es el caso del PRD, lo resolvió en su Congreso, lo ratificó en su Consejo Nacional, lo publicó en su convocatoria y lo solicitó el pasado 2 de mayo, pensamos que hay condiciones para hacerlo, porque además la organización del proceso, el costo del mismo, sería a cuenta de las prerrogativas del partido, es decir, el INE no sufragaría ningún gasto adicional, sino que lo que se gaste sería descontado de las prerrogativas que el partido mismo tiene. Sí. Esto quiere decir que no apoyarían a Marcelo Ebrard en dado caso de que Cárdenas no quisiera ser el candidato de unidad, o vaya, que no haya una candidatura de unidad. Mi segunda pregunta es, ¿este proceso de recolección de firmas entonces también va de la mano con la afiliación perredista?
Y también, bueno, ayer dos comitivas del PAN y del PRD viajaron a Nayarit por esta situación de que el gobernador Sandoval les llamó narcooposición allá en el estado. ¿Nos puede dar su opinión al respecto? Bueno, de las tres, cuando hablamos de candidatura de unidad incluimos a todos los precandidatos y desde luego nosotros estamos en la lógica de sumar. Yo no puedo hablar a nombre de Marcelo Ebrard, obviamente, pero él ha dicho, y recientemente lo reiteró en alguna entrevista, que él no sería obstáculo en caso de que el ingeniero decidiera participar para apoyarlo. Es su dicho y nosotros pensamos que eso ayudaría. Ya veremos qué sucede, faltan muchas semanas para lograr saber exactamente qué sucede en ese caso. En el caso de Nayarit, desde hace tiempo hemos observado cómo el atraso político se ha venido imponiendo en el Estado. No solo es la más reciente declaración del gobernador, sino toda la operación política que ha venido desarrollando desde hace años para imponer sus intereses y sus candidatos en las elecciones locales. Si ustedes van a Nayarit, podrán observar que todos los programas sociales y las obras públicas están cubiertas de una gran publicidad del gobierno del estado que tiene un dibujo, una caricatura que es una réplica de la imagen del gobernador, con su sombrero regional y con todo el uso de los recursos públicos para desviar esos recursos en favor de lo que él mismo llama partido oficial. Él ha regresado al viejo modelo y además impone una política de terror a través de su fiscal, que ha sido señalado también en diversas investigaciones periodísticas de algunas irregularidades de diverso tipo y del uso indebido de su cargo para coaccionar posiciones políticas. Nosotros creemos que la recepción que se hizo de algunos líderes del PAN y del PRD en días pasados, ayer, habla de la cultura o de la incultura política y del ambiente de intolerancia y de terror que se vive en Nayarit, y ya no sería descartable, como lo prevé la propia nueva ley electoral, no sería malo, lo vamos a discutir en la Comisión Política mañana, que el INE atraiga esa elección, porque la propia ley establece que una de las causales es la injerencia indebida del gobierno del Estado, y aquí es evidente y es confesa. Entonces no lo descartaríamos, y claro está, pues también vamos a estar muy atentos a todo el proceso político electoral que se viene desarrollando. Hiciste otra que ya no. Acerca de este proceso de la recolección de firmas para la consulta popular, y que si va directamente de la mano con un proceso de afiliación. No necesariamente, salvo en los que coincidan. Hay gente que se afilia al PRD y pues también firma, por razones obvias, la campaña de solicitud de la consulta, pero hay muchísima gente, la mayoría, que firma como ciudadanos y no es del PRD. Incluso hay priistas y panistas que están de acuerdo en la consulta, que nos han firmado, pero claro está que no son periodistas, y las mesas que se instalan son de la consulta, no de afiliación del PRD. Ya si alguien, además de apoyar la consulta, se quiere afiliar al PRD, ni modo que le digamos que no, pero no son dos cosas que vayan juntas. Sí, profesor, respecto a la coincidencia que hace el ingeniero Cárdenas de que al país no le sirve una izquierda dócil, ¿esto es una crítica
hacia Nueva Izquierda directamente, ¿se puede traducir en ese sentido? Sí, ha sido explícita nuestra crítica a algunos comportamientos políticos que en el pasado ayudaron a que el PRI y el PAN se salieran con la suya. La Izquierda Democrática Nacional no compartió la presencia del PRD en el pacto y votamos siempre en contra de las diversas iniciativas que creíamos y que creemos que fueron lesivas para el país, como la reforma laboral que se votó y que dijo que iba a crear nuevos empleos y pues no hubo tal, como la reforma financiera y hacendaria que dijo que iban a propiciar el crecimiento económico y no solo no propiciaron el crecimiento, sino el estancamiento económico, como lo acaba de reconocer la agencia internacional Merrill Lynch, a pesar de los dichos del secretario de Hacienda. Cuando se dijo, votamos en contra de la reforma educativa, porque dijimos que esa reforma no iba a elevar la calidad de la educación, no lo ha elevado, nada más ha aumentado el centralismo burocrático, no hay una elevación real y no se ha disminuido el analfabetismo, como lo señalamos recientemente. Y claro está que la reforma energética va a entregar el patrimonio nacional, va a crear muchos problemas y ya se está vislumbrando que se trata de crear una nueva élite de políticos enriquecidos que no tienen rubor en ser beneficiados por las políticas públicas de privatización del petróleo, de la electricidad y de otras cuestiones. Y la única que más o menos tenía avances importantes, que es la ley de telecomunicaciones, ahora se quiere revertir con una contrarreforma que se pretende votar al mismo tiempo que estemos viendo las pantallas de televisión, los partidos de fútbol del Mundial. Así es que nosotros creemos que hace falta una izquierda alternativa, de oposición, que no contribuya al objetivo del PRI o del PAN, sino a los objetivos que se ha propuesto la izquierda en materia de derechos humanos, de justicia, de desarrollo, de equidad, de libertades democráticas, entre otras muchas cosas. Doctor, ahora que mencionaba este asunto de las reformas, especialmente la fiscal y la calificadora, el secretario de Hacienda ayer sale a decir que a pesar de todo este panorama, pues no va a haber ningún cambio fiscal durante lo que falta del sexenio, es decir, esa reforma llegó, se quedó y no habrá cambio. Yo pienso que eso no va a suceder, se van a tener que modificar las políticas económicas porque instituciones tan serias como las calificadoras internacionales no hacen juicios ligeros y por más manejo tramposo que se haga de las estadísticas, la realidad económica en México es evidente. En una reciente entrevista que dio el secretario de Hacienda, hizo una comparación que no es la correcta. Él dijo que en este trimestre la economía mexicana creció 1.7 y que en este trimestre el comparativo de la economía norteamericana era 0.1, pero los que hemos estudiado algo de economía sabemos que la comparación de la economía norteamericana es de trimestre a trimestre, es decir, que Estados Unidos evalúa su comparación de enero a marzo del 2013 a enero a marzo del 2014. Y si se hace esa comparación, la economía norteamericana creció 2.4, no 0.1. Quiere decir que la economía mexicana, que creció 1.7, creció menos que la economía norteamericana. Claro, si se hace la otra comparación, pues entonces se maneja la estadística a conveniencia. Pero a todas luces no hay razones para echar las campanas al vuelo y tampoco para que la nueva predicción de crecimiento económico se vaya a cumplir, porque para que se cumpla que la economía mexicana crezca en promedio este año 2.7, tendría que crecer cuando menos los 3 trimestres que faltan 3.0 y no hay ningún indicador que señale que eso vaya a suceder y si no lo hay entonces no se va a cumplir otra vez la predicción.
Y si no se cumple la predicción y se mantiene la recesión, entonces se va a tener que cambiar, entre otras, la política fiscal para incentivar la producción, alentar el consumo, y eso es lo que no quieren hacer, pero quizás se vean obligados a hacerlo. Pues no sé si hubiera alguna otra pregunta. Si no, pues nos gustaría mucho que nos acompañaran el próximo sábado a las 11 de la mañana en el Palacio de los Deportes para poder dar la información que corresponda. Muchas gracias.